tuvimos algún problema con la conectividad que afectó a los virtuales, entonces empecé tarde la clase y eso me hizo demorar un poco. Eso hizo que la propia clase del lunes y la de ayer fui un poco rápido, ¿sí? Cuando es así, ustedes me avisan, ¿sí? Obviamente eh, puede ser que no puedan seguirme el ritmo y eso no es la idea, ¿está? Bueno, ¿los virtuales están? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿escuchan perfecto? Perfecto. Bueno, Sí. entonces arrancamos. ¿Qué vimos hasta el día de ayer? Comenzamos a ver entonces el capítulo 1 de la ley del IVA, comenzamos a ver, en primer lugar, el principio de la pirámide legal, sepan de memoria eso siempre se los remarco, con todos los antecedentes. Después comenzamos a ver los antecedentes del impuesto a valor agregado, pasamos a ver las características del IVA, con todas sus ventajas y sus desventajas, ¿sí? Con un cuadro, un resumen de las características del IVA. Vimos algunas particularidades del IVA, entre ellos de que el IVA en principio por su naturaleza no debería impactar en el estado de resultados de la contabilidad de una empresa, ¿sí? Sino que debería moverse por cuentas patrimoniales. Obviamente todo tiene una excepción y esto tiene que ver cuánto ese crédito fiscal que generan las compras o erogaciones, no me pueda computar el crédito fiscal. Entonces, si yo no me puedo computar el crédito fiscal, eso no es un crédito, no es un activo, sino es una pérdida. Salvo en esos casos, el resto se maneja por cuentas de pasivo y de activo respectivamente. También vimos que había distintos tipos de categorías de contribuyentes, inscritos, monotributistas, sujetos exentos, etc. Vimos cómo se determinaba el IVA cuando se emitía una factura donde no se discriminaba el IVA. Vimos los tipos de factura, en general, factura A, B, C, ¿está? Todo esto es un repaso hacia grandes rasgos de lo que vimos, ya empezamos a ver ayer, ¿sí? Y después nos metimos, vimos alícuotas en términos generales. ¿Cuál es la alícuota general del IVA? 21%. Y la alícuota reducida, ¿cuánto es? 10,5, ¿sí? Después tenemos la alícuota grabada del 27%, ¿sí? Cuando un sujeto exento le vende a un responsable inscrito, va sin IVA. Claro, claro, exactamente. Es al revés. Es al revés. Cuando un responsable inscrito le vende a un sujeto exento, para el sujeto exento, ese IVA que le factura el responsable inscrito es un costo. Porque no puede descargarlo contra el débito fiscal. No hay débito fiscal para el sujeto exento. Bien. ¿Qué más vimos? Comenzamos a ver el hecho imponible del impuesto de valor agregado. Vimos de los 4 elementos que hacen un hecho imponible, vimos 3, ¿sí? Y la idea era ver 3. Objeto, sujeto y el aspecto espacial, ¿sí? ¿Dónde debe hacerse la operación para que esté cansada por el impuesto? Y nos metimos entonces en el artículo 1 de la ley del IVA, donde hablamos de los hechos imponibles, venta de cosa mueble, obra, locación y prestaciones de servicio del artículo 3. Vimos importación definitiva de cosa mueble, importación de servicios, los servicios digitales. Vimos todo eso panorama, lo vimos ayer, nos metimos en el artículo 2, concepto de venta, nos metimos en el artículo 3, que es el que habla de cuáles son las obras, locación y prestación de servicios alcanzadas por el impuesto. Y hasta ahí llegamos, con algo de jurisprudencia también, ¿no? Guarda que ahí empezamos a hablar de qué pasaba con los servicios, ¿se acuerdan? Los servicios de comida, la causa bandera, ¿sí? Después nos metimos con el tema del soporte material de un servicio exento no grabado, el caso de los radiólogos, el caso de los ópticos, de la medicina. Y después nos metimos con el tema de los seguros de seperio y su asimilación a lo que es un seguro de vida y por lo tanto exento del impuesto agregado. Terminamos con el artículo 1 de la ley del IVA, vimos el artículo 2, vimos el artículo 3, nos queda ver el artículo 4 de la ley del IVA. El artículo 4 de la ley del IVA se refiere a quiénes son los sujetos, es decir, son aquellos que deben de alguna forma declarar el impuesto a valor agregado, ¿sí? En la medida que asuma la condición de responsable inscrito. ¿Qué son sujetos definidos por la ley del IVA? En primer lugar, el artículo 4, inciso A, el habitualista en la venta de cosa mueble, ¿sí? Y esto incluye también las transferencias que hacen los herederos legatarios de responsables inscriptos cuando enajenen bienes que han estado grabados en cabeza de causante. Eso, ¿sí? Son los dos casos que se denominan sujetos del impuesto a valor agregado. Cuando estamos hablando especialmente de hecho imponible de venta de cosa mueble. El artículo 4, inciso B, se refiere a los comisionistas, los que actúan a nombre propio y por cuenta de tercero. Son sujetos del impuesto a valor agregado. Sí. Eso no existe más.
Estaba antes en el Código Civil, lo sacaron. Claro. O va, la ley del IVA, no, perdón. La ley del IVA sigue diciendo, ese hecho, eso, esa actividad, eso, situación, en el Código Civil ya no existe más. Por lo tanto, no se habla más de ese concepto. ¿Sí? Quedó en letra muerta, se convirtió. ¿Ves? No, 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 porque el acto de comercio accidental que existía en ese momento no era cualquier venta de cosas muebles. ¿Sí? Bien. Entonces, volvemos al inciso B. Las obras, escúchame, los comisionistas, los que actúan a nombre propio o por cuenta de tercero, ¿sí? Son sujetos del IVA, ¿sí? Vamos a ver en clases siguientes, cuando veamos el capítulo 4, que es el que habla de casos especiales en el IVA, uno de los casos especiales es la actividad de comisionista. Vamos a ver que la ley del IVA prevé una situación particular de liquidación del impuesto o de facturación del impuesto, con lo cual, hasta ahí, lo importante es que sepan que es sujeto del impuesto valor agregado. El artículo 4, inciso C de la ley del IVA se refiere a los importadores, ¿sí? Es decir, los que importan definitivamente una cosa mueble. ¿Está? Recuerden que las importaciones temporarias no están grabadas con el IVA. Los que importan definitivamente están alcanzados por lo que es el impuesto. ¿Sí? El artículo 4, inciso D de la ley del IVA se refiere a la empresa constructora. Definida como empresa constructora aquel sujeto, cualquiera sea su forma jurídica, que realiza obras sobre inmueble propio con el ánimo de obtener un lucro con su posterior venta. Lo vimos en la clase pasada, ¿sí? ¿Se acuerdan? La obra sobre inmueble propio, ¿sí? Está alcanzada por el IVA en la medida que sea desarrollado por cierto sujeto. ¿Cuál es el sujeto del cuarto D? Yo tengo que ver si yo me configuro en una empresa constructora del cuarto D para que esa obra sobre inmueble propio esté grabada con el IVA. ¿Sí? ¿Está claro? El artículo 4, inciso E, se refiere a lo que realizan los prestadores de servicios grabados. Sí. No sé, no necesariamente, inclusive las personas humanas. Sí, por supuesto. Sí. Bien, los prestadores de servicios grabados, ¿sí? Son sujetos al impuesto de valor agregado. El artículo 4, inciso F, se refiere a los locadores de locaciones grabadas, ¿sí? Los enumera prácticamente estos sujetos. También están como sujetos de impuesto los importadores de servicio. Recuerden que los que importan servicio, la importación de servicio es un hecho imponible en el IVA. Recuerden que para que esa importación se esté grabada con el IVA, ¿necesito elementos subjetivos, sí o no? Pregunta de examen, ¿eh? En una importación de servicio, ¿necesito que se dé el elemento subjetivo para que esté alcanzado por el IVA? Sí. ¿Cuál es? Que sea responsable inscripto. La condición de responsable inscripto por otros hechos imponibles. Bueno, ese sujeto importador de servicio es el que está definido como sujeto en este rubro que ustedes ven acá. ¿Sí? Y también son sujetos al impuesto de valor agregado los prestatarios, ahí habla de prestadores, ¿sí? Pero en realidad son los prestatarios de los servicios digitales. ¿Quiénes? Ustedes. ¿Está? Recuerden los servicios digitales. ¿Cuáles eran? Spotify, todo eso. Netflix, ¿sí? Disney Plus y todo eso. Todas esas plataformas que ustedes contratan en el país, cuando pagan, ¿sí? Ese servicio, le adiciona el agente cobrador el IVA, ¿tá? Sea quien sea. ¿Está claro? Entonces, ¿quién es el sujeto que paga eso? Ustedes. Obviamente, que en principio debería ser el prestador del exterior, pero recuerden que como prestador del exterior, el Estado argentino no puede ir a golpear el puerto con el impuesto. Sí, obviamente está en Argentina. ¿Está claro? Hay un sujeto también que en realidad no es por un hecho imponible en sí que lo haga, pero que lo incorpora a la ley del IVA, que es el responsable sustituto. Esto no estaba en la ley original del IVA y fue incorporado a posteriori. Y este es el caso de la empresa del exterior, del sujeto del exterior, que por algún motivo viene a Argentina, presta algún servicio y se va. ¿Está? Ustedes saben que el Estado, el fisco, no es muy rápido para detectar este tipo de operaciones. Entonces, cuando el Estado detecta esta operación y dice, ah, mira, este tipo hizo prestación de servicio en Argentina, tiene que pagar IVA y lo voy a buscar, ya se fue. No lo encuentro más. Y como les decía recién, por un tema de límite de la potestad tributaria, yo no puedo pasar las fronteras y cobrarle un impuesto a un sujeto del exterior. Entonces, ¿qué hizo el legislador? El legislador creó una ficción, creó al responsable sustituto. Claro, que el responsable sustituto, ¿sí?, es el sujeto argentino que reemplaza y desplaza al sujeto, el verdadero sujeto pasivo de la obligación tributaria. ¿Está claro? ¿Estamos? Reemplaza y desplaza. ¿Qué significa esto? Que por más que que prestó servicio sea el sujeto del exterior, a quien va a venir el fisco a buscarme es a mí como responsable sustituto. ¿Está claro? Y ese responsable sustituto, ¿a dónde va a estar radicado? ¿En Argentina o en el exterior?
en Argentina. ¿Y quién puede ser ese responsable sustituto? El artículo 4, continuación de la ley de IVA, por eso el cuarto continuación porque se incorporó después, dice que el responsable sustituto, ¿quiénes son? El representante del sujeto del exterior, el intermediario que hay en el sujeto exterior, o de última, el prestatario o locatario de ese sujeto del exterior. ¿Tá? Cualquiera de estos sujetos son responsables sustitutos del sujeto del exterior que viene y prestó servicio en Argentina. ¿Está? Sí. No, vos no contratar. ¿Qué significa? ¿Lo contratás para que te preste un servicio a vos? No, vos no sos ahí intermediario ni representante. Vos lo que sos es consumidor de ese sujeto. ¿Sí? Pero también sos responsable sustituto. ¿Está? Claro. No, no. Muchas veces los sujetos del exterior no caen como paracaidistas en Argentina. Dicen, voy a prestar servicio y aparecen ustedes comprando. De alguna forma llegan ustedes. Llegan a través de alguien. Ese alguien puede ser un representante, un intermediario, ¿entendés? Entonces, esos sujetos son responsables sustitutos. Si esos sujetos son responsables sustitutos, obviamente vos no. ¿Sí? Pero si no hay ese sujeto, van a ser ustedes. ¿Está claro? De representación de un sujeto de exterior. Cualquiera, o sea, si vos de repente una empresa del exterior, una empresa que presta un profesional que presta un servicio médico, que viene y lo presta acá, para hacer esa práctica médica, ¿sí? Lo hace a través de una clínica que lo contrata o, en definitiva, lo representa acá. ¿Sí? Con esa clínica debe pagar el IVA. ¿Sí? Como responsable sustituto. ¿Sí? Después se lo computa como crédito fiscal si es responsable de la clínica, ¿no? ¿Sí? Pero lo debe pagar. Y un caso especial en el IVA, porque lo que es jurídico no necesariamente es tributario. ¿Sí? Principio rector. ¿Sí? ¿Está? Entonces, muchas veces ustedes van a encontrar que ¿quién puede ser sujeto del impuesto de valor agregado? ¿Una sociedad? Sí. ¿Una persona humana? Sí. ¿Sí? ¿Una SAS? ¿Sí? Sociedad Anónima Simplificada. Sí. ¿Está claro? ¿Y un contrato puede ser una persona, un sujeto del IVA? Un contrato que no tiene desde el punto de vista jurídico personalidad jurídica, ¿puede ser sujeto del IVA? Y bueno, si tiene cuidado es que el sujeto, bueno, en realidad ya le estás dando personalidad tributaria, pero no tiene personalidad jurídica. ¿Está claro? Entonces, la pregunta es, ¿un contrato puede ser sujeto del IVA? Sí puede ser sujeto del IVA, porque para el derecho tributario puede crear estas ficciones, ¿sí? Y acá aparece la figura de los contratos asociativos. ¿Qué son los contratos asociativos? Las UTE, Unión Transitorias de Empresas, los consorcios de colaboración, las ACE, la Asociación de Colaboración Empresaria, ¿sí? Los fideicomisos. Son contratos. Si ustedes jurídicamente lo leen, es un contrato. Y bueno, ¿y como contrato qué? ¿Tienen personalidad jurídica? No, pero tienen personería tributaria, lo que se llama, definida por una ley impositiva, que en este caso es la ley del IVA. Las UTE, los contratos asociativos, en la medida que hagan actividad alcanzada o grabada por el IVA, son sujetos del impuesto de valor agregado. ¿Está claro? Lo que recién le decía su compañero. ¿Tiene que sacar quit? Sí, tiene que sacar quit y tiene que inscribirse en el IVA y presentar declaración jurada en el IVA y todo lo que hace a un sujeto común. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ojo que eso no pasa en el impuesto a las ganancias. Pregunto, fiscal 1, ¿una UTE presenta declaración jurada de impuesto a las ganancias? No. Sí, lo dije. ¿Presenta declaración jurada de impuesto a las ganancias? No. ¿Qué hace la UTE? El resultado de la UTE se distribuye entre los integrantes y los integrantes incorporan esa utilidad a la sociedad, los integrantes incorporan ese resultado de la UTE y pagan el impuesto a las ganancias. Entonces, las UTE no son sujetos del impuesto a las ganancias. En el IVA sí. ¿Está? ¿Y esto dónde está dicho? En este artículo 4 de la ley del IVA. Expresamente dice, las UTE, los contratos asociativos, etcétera, son sujetos del impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias. Del impuesto al valor agregado. ¿Está claro? Entonces, guarda con esa definición. Sí. No, bueno, a ver, vos podés hacer un contrato de fideicomiso donde ese contrato establece que el fiduciario, que es el que administra el fideicomiso, tiene que comprar un terreno, construir un edificio y vender. ¿Qué no está haciendo obra sobre el inmueble propio ese muchacho? Sí. ¿Y eso no está grabado con el IVA? Sí. Entonces vos sos sujeto, el fideicomiso es sujeto. Después vamos a ver cómo se hace el procedimiento. El fiduciario se inscribe diciendo yo soy el responsable a nombre del fideicomiso. ¿Sí? Bueno, pero es un tema operativo, eso no me importa. Lo que me interesa decir que el fideicomiso es sujeto del impuesto. Ahora, este artículo 4 tiene una excepción. ¿Cuál es la excepción? Esto que ustedes tienen acá. Y se están excluidos
aquellos contratos de UTE o contratos asociativos donde estemos hablando de trabajos profesionales o prestaciones de servicio que sean realizados ocasionalmente, ¿sí? Que la factura la haga cada uno de los integrantes del contrato en forma personal y que todas las partes sean personas físicas, hoy personas humanas. ¿Está? En ese caso, la UTE no es sujeto del impuesto y los que son sujetos del impuesto son los integrantes. ¿Está claro? Es un caso excepcional. Fíjense la claridad. Tienen que ser servicios profesionales, tienen que ser prestados en forma ocasional, tienen que ser facturados por cada uno de los integrantes en forma independiente, ¿sí? Y todos tenemos que ser personas humanas. Con que uno de los miembros de la UTE sea una persona jurídica, chau, se acabó. Muchas veces lo que ocurre es que, por ejemplo, para presentarse, se abre una licitación, no licitación pública, sino licitación privada, donde una empresa va a construir un edificio. Para eso hay que diseñar el edificio. Entonces abren la licitación para que se presenten profesionales de arquitectura e ingeniería a licitar. Muchas veces eso se unen 2 o 3 profesionales, arquitectos, para presentarse conjuntamente. Como vos podés individualmente cada uno, hacen un contrato de UTE y se presentan como tal, ¿sí? Pero en realidad esto es ocasional, es un trabajo profesional y lo facturan cada uno en forma individual, ¿me sabéis? Y los 3 son profesionales en el ejemplo. ¿Dudas hasta acá? Esta es una excepción a la regla general. Y otro tema, ¿y hasta cuándo? Cuando estamos hablando de personas jurídicas, ¿hasta cuándo es sujeto del impuesto de valor agregado? Pasa lo mismo en ganancias. Ustedes dicen, bueno, una sociedad, ¿hasta cuándo es sujeto del impuesto a las ganancias? ¿Hasta cuándo? Hasta que se disuelve, se liquide, se disuelve. ¿Está? En el IVA es igual. ¿Está? Hasta que se disuelve es sujeto del impuesto a la ganancia. Obviamente, en la medida que ha hecho imponible alcanzado por el IVA, ¿no? ¿Está? Porque si estamos en una sociedad que solamente le quedó a la sociedad efectivo y lo que hace como último acto es distribuir ese efectivo entre los accionistas, ¿sí? ¿Hay hecho imponible de esta sociedad? No, porque distribuyó efectivo. El efectivo no es una cosa muy alcanzada por el IVA. ¿Está? Entonces, bueno, hay casos de excepción, pero en general, hasta esa fecha es sujeto del impuesto de valor agregado. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Bien. ¿Dudas con sujetos? ¿Estamos? ¿Hasta ahí? No es complicado. Es una numeración que está prevista en el artículo 4 y 4 a continuación de la ley del IVA. Ahora nos vamos a meter en algo más divertido. Exenciones. Exenciones en el IVA. ¿A dónde están las exenciones en el IVA? En el artículo 7, 7 continuación y 8 de la ley. ¿Está? Ahí están las exenciones del impuesto de valor agregado. ¿Sí? 7 continuación y 8 de la ley. ¿Sí? Ahora, antes de meternos en las exenciones específicas en el IVA, algunos conceptos que ustedes tienen que tener muy en claro para después avanzar en el artículo 7 de la ley del IVA. ¿Qué es una exención? Un sujeto que está alcanzado, pero no tributa, ¿por qué? Claro, hay una ley, el legislador decidió liberarlo de pagar el impuesto. ¿Está? ¿Sí? Cuando digo un sujeto, también puede ser una operación, ¿no? ¿Sí? Acá le decían sujeto. Bueno, puede ser un sujeto o puede ser una operación que está alcanzada por el impuesto de valor agregado, pero el legislador, por algún motivo de política tributaria, etcétera, etcétera, decide liberarlo del pago de la obligación tributaria. ¿Está? Eso es una exención. Sí, explícitamente de la ley. ¿Sí? Ahora, para que con esta definición, la pregunta que yo le hago, ya al final de la clase de ayer se los comentaba, ¿tiene que estar primero la operación alcanzada? Sí. Después va a estar exenta. Entonces, cuando me responden en un examen, no me respondan, esta operación está no alcanzada y exenta, porque está mal. Técnicamente está mal. Si está no alcanzada, nunca puede estar exenta. ¿Sí? Hablamos de los servicios de comida. ¿Sí? Decíamos, prestado en lugar de uso exclusivo del lugar de trabajo, para uso exclusivo del trabajador. Decíamos, eso está exceptuado, excluido del objeto. No puede decir después que está exento. Está excluido, está excluido. ¿Está claro?
distinto a exento. Si está exento, puedo decir, si está alcanzado por el IVA, hecho imponible el artículo primero tal, exento por el séptimo tal de la ley. ¿Está? Alcanzada. Sí. Y después exenta o grabada. No grabado es todo lo que está fuera de la órbita del hecho imponible o que está no expresamente excluido del hecho imponible por la ley. Por ejemplo, los servicios de comida. Excluido. Sí, excluido, exceptuado, no alcanzado lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, el seguro de vida. ¿Cómo está? ¿Exento? No, está no alcanzado porque el artículo séptimo, el artículo tercero, inciso E.1, ¿sí? Apartado L, dice están excluidos del impuesto, excepto el impuesto del seguro de vida de cualquier tipo. ¿Sí? Bueno, ¿cuántos tipos de exenciones conocen? Y no me lean la filmina, ¿eh? No me hagan trampa. ¿Cuántos tipos de exenciones conocen? Tipos. Puede haber exenciones que recaigan sobre un sujeto, ¿no? Recién su compañero hablaba, che, cuando un sujeto está exceptuado por la ley, ¿sí? Eso es una exención de qué tipo? Subjetiva. Puede haber exenciones que recaigan sobre una operación o sobre un bien. Eso es exención objetiva. ¿Está? Y puede haber exenciones mixtas. ¿Y qué son las exenciones mixtas? Objetiva y subjetiva. ¿Cómo se definen las exenciones mixtas? Son, en general, exenciones objetivas, se exime una determinada operación, en la medida que participe un determinado sujeto. Entonces, es objetiva, pero condicionada a un determinado sujeto. Sí, vamos a ver, en la ley del IVA existen esas exenciones subjetivas. Mixtas, perdón. ¿Sí? Entonces, tenemos esos tres tipos de exenciones. Ahora, en la ley del IVA, ¿hay estos tres tipos de exenciones? ¿Objetiva, subjetiva y mixta? Yo tampoco. Bueno, si ustedes se ponen, prestan atención y leen, por ejemplo, hoy a la noche, un día ideal, se jugó tarde, con lo cual no pasa nada, pueden ponerse a leer artículo 7 y empiezan a leer, se van a encontrar, van a advertir que no hay exenciones subjetivas. En la ley del IVA, grábenselo esto, no hay exenciones subjetivas, pero sí exenciones objetivas y exenciones mixtas. ¿Está? Entonces ustedes me dirán, entonces no hay ningún sujeto exento. Si no hay exenciones subjetivas, no hay exenciones subjetivas, no hay sujeto exento. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a ver qué pasa con aquellas leyes que no son del IVA y que sí declaran exenciones. ¿Está? Eso se llama exención subjetiva y hay una problemática es interesante y eso es lo que vamos a ver. ¿Está? Puede haber exenciones subjetivas de otra ley. Yo le decía recién, en la ley del IVA no hay exenciones subjetivas. En la ley del IVA. Pero hay otras leyes que sí establecen exenciones subjetivas. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Código tributario es provincial. No, olvídate. Bueno, en algún momento se quiso hacer un digesto, se llama eso. Un digesto lo quiso hacer un año. Se pusieron a trabajar y se encuentra que es imposible armar. De ahí quedó muerto. En el IVA, artículo 7 de la ley del IVA, vamos a ver dos grupos de hechos imponibles exentos. Un primer grupo de hechos imponibles exentos que son las ventas de cosas muebles, la importación definitiva de cosas muebles, ¿sí? O la obtención de una cosa mueble por encargo de tercero. Primer grupo. Fíjense que no he hablado nunca de un sujeto, siempre he hablado de operaciones. Y el segundo grupo de exenciones se refiere a locación y prestaciones de tercero E21. ¿Está? Vamos a ver en la ley del IVA que el artículo 7, inciso A, no de la, sí, de la de A, ¿sí? AG, inciso séptimo A séptimo G, hablan del primer grupo de exenciones. Venta de cosas muebles, importación definitiva, obtención de una cosa mueble por encargo de tercero. ¿De qué? Es lo que dice el séptimo A a G. Y el artículo séptimo, inciso H, habla de las exenciones del artículo tercero, inciso E.21 de la ley. ¿Está? Y lo tienen que estudiar de esa forma para poder entender el sentido de la exención. Si no, van a mezclar conceptos. ¿Está? Pero en todo caso, fíjense, siempre hablo de operaciones. Siempre hablo de operaciones. Con lo cual, conclusión importante. En la propia ley del IVA no existen exenciones subjetivas. ¿Está? Entonces, sepan de entrada. Si hay, tengo que buscar un sujeto exento, lo tengo que buscar en la ley del IVA. No, buscarlo en otro lado, no está en la ley del IVA.
Existen, pero no están en la ley. Sí. No, son todas objetivas. Todas objetivas. La de séptimo A a H. Lo que pasa es que los hechos imponibles exentos son importación, venta, importación y obtención de una cosa mueble por encargo de tercero del séptimo A al G. Y para las prestaciones de tercero de 21 están las exenciones del séptimo H. ¿De qué operaciones son las que vamos a ver ahora? Pero el hecho imponible es ese el que exime. ¿Está? Para que vean un ejemplo, lo vamos a ver más adelante. Porque acá es lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Empecemos a ver las exenciones del artículo séptimo de la ley del IVA, ya que estamos, y para un poco llevarte claridad a tu duda. El séptimo A de la ley del IVA, ¿qué me exime? La venta, la importación o la obtención por encargo de tercero de libros, folletos, impresos similares. Y esto también incluye diarios, revistas y publicaciones periódicas, incluidos las digitales. ¿Está? ¿Está claro? O sea, acá, ¿se acuerdan cuando vimos el fallo Cámara del Libro en la primera clase? La exención de la venta de libro estaba acá. ¿A dónde dice este artículo que la venta de libro es cierto libro? Nada, son todos los libros. No interesa qué, si son libros están exentos. ¿Está claro? Bien. Y esto también incluye, como decía, las ediciones periodísticas digitales. En toda su cadena de comercialización y distribución están exentas. ¿Está? O sea que la exención es amplia acá. Todo lo que es edición del diario, revista y publicaciones periódicas están exentas del impuesto de valor agregado. Distingamos, no es lo mismo venta de diario que publicidad en el diario. La publicidad es otra cosa y tiene una alícuota reducida. Eso está grabado. Pero la venta del diario está exenta de la ley del impuesto de valor agregado. ¿Está? Una particularidad que a ustedes se les puede presentar y que está contemplada en este artículo séptimo, inciso A, segundo párrafo. ¿Qué pasa cuando el diario, ustedes adviertan, cuando van a un kiosco, cada vez van menos, porque todo el mundo ahora utiliza las tablets, los celulares, pero si fueran a un kiosco a comprar un diario, una revista, muchas veces el diario viene con algo más. ¿Qué es algo más? Che, la colección del autito, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces la pregunta es, ¿ese autito que va con el diario está exento del IVA? Bueno, el artículo séptimo, inciso A, segundo párrafo de la ley del IVA, me dice que la venta de todo elemento, cosa mueble complementaria al periódico, al diario que se venda con él, a precio diferenciado, ese precio diferenciado está grabado con el IVA. Porque no es venta de diario. Sí, está en la ley. No lo puse, no lo puse. Bueno, acuérdate que esto es un resumen. ¿Está claro? Entonces, si ustedes, el diario, ¿cuánto puede salir hoy un diario? No tengo ni idea. Proponerle que saque 3.500 pesos, ¿sí? El diario. Pero si vos compras junto con el diario o te llevas junto con el diario el auto de colección, ¿sí? Si el diario sigue valiendo 3.500 pesos, ¿sí? Está exento. ¿Está? A donde apunta es, che, si ese diario que vale 3.500 pesos, cuando vos te lo llevas con el autito, ya es 3.500 pesos más 500 pesos del autito. ¿Sí? Esos 500 pesos están grabados con el IVA, porque no es venta de diario, sino que es venta de una cosa mueble. ¿Está? Va. A ver, si es un libro, es un producto, sigue siendo venta de cosa mueble exenta. ¿Me entendés? Ahora, ¿qué puede pasarte? Que muchas veces vos tenés una publicación, una revista, ¿sí? Que junto con ella viene un adicional que puede ser un complemento que hace a ese diario, esa revista, esa publicación. En ese caso también va a estar exento. ¿Está? Acá estamos refiriendo de que son cuestiones separadas. ¿Mm? ¿Sí? Sí, pues sí. Está despierto muchos. Le vamos a hacer problemática, ¿te parece? ¿No? Bueno, artículo séptimo, inciso B. Artículo séptimo, inciso A, venta de libros,
diarios, revistas, publicaciones periódicas. Artículo 7º, inciso B. Sí. No, pero fíjate que te dice, incluye la comercialización y distribución, pero después te dice, excepto los servicios de distribución, clasificación, reparto de cuando la hace la misma producción editorial. Si lo hace la misma editorial del diario, eso está grabado. Que es el servicio de distribución, clasificación y reparto. Exacto. ¿Eh? Exacto. Bueno, artículo 7º, inciso B, que también está exento. Fíjense lo que dice la ley. Los sellos de correo, timbres fiscales y análogos. Bueno, la ley no es muy nueva, ¿está? Aclaremos. Timbres de fiscales, sellos prácticamente poco y nada. Pero este artículo, el 7º B, también me aclara que, por ejemplo, las acciones están exentas del IVA. ¿Está? ¿Se acuerdan cuando vimos el fallo Crise o el fallo Angulo que decíamos la venta de acciones está exenta en el IVA? ¿Qué hacemos con los intereses, ¿sí?, de esa venta de acciones? Bueno, ¿por qué la venta de acciones está exenta? Por este 7º B de la ley del IVA. ¿Está claro? La verdad, no lo sé, ¿sí? O si existe ahora, tampoco lo sé, porque esto es algo prehistórico, vamos a definirlo de alguna forma, ¿sí? El inciso C se refiere a los sellos, pólizas, entrada a espectáculos públicos, ¿sí?, están exentos del impuesto de valor agregado. El oro está exento, la venta, importación definitiva y obtención de oro por encargo de terceros está exento del impuesto. ¿Está? Fíjate que estamos hablando del hecho imponible. ¿De qué? ¿De qué elementos? Del oro. ¿Está claro? El legislador lo puso así, sí. Mira, en principio, o sea, la ley no hace esta distinción porque no existía esa distinción. Para mí, mientras sea el ETF, eso es oro, se representa oro, es oro, o sea que en algún momento ese papelito se hace con el único fin de no andar trasladando oro de un lado a otro, pero es oro. Para mí, aplica la exención. ¿Sí? Las monedas metálicas, inclusive las monedas preciosas, que incluyen metales preciosos, están exentos del impuesto de valor agregado. La venta, la importación definitiva y la obtención de eso por encargo de tercero. Y vamos al 7º F, que sí es un artículo importante que quiero que lo tengan en cuenta. 7º F, pregunta de examen. También están exentos la venta, la importación definitiva, la obtención por encargo de tercero de agua ordinaria natural. Exacto. ¿Qué es el agua ordinaria natural? Porque esa es la gran pregunta que ustedes pueden hacerse. ¿Es cualquier agua? ¿El agua mineral? ¿El agua gasificada? ¿El agua gaseosa? ¿Incluye esta definición? La respuesta es que no. Esto es el agua de canilla. ¿Está? La venta de agua de canilla, sí, eso está exento. Es agua ordinaria natural. Todas las aguas que ustedes conocen, que se venden en el mercado, agua mineral, agua de mar, agua gasificada, sea como sea, ¿sí? El bidón de agua, pero tiene que ser no agua mineral. Si es agua de canilla en un bidón, está exento. Y si entonces, ¿qué es? Si es agua mineral, está grabado, no está exento. ¿Y vos pagarías IVA o no? Toda agua que tenga un proceso por el cual deja de ser el agua que sale de la canilla es agua grabada, ¿está? O sea, ¿lo querés más claro? ¿No? Bueno, listo. Estamos. ¿Sí? Ahora, fíjense que no solamente está exento el agua, también está exento la venta de leche fluida en polvo, entera o descremada sin aditivos. De la venta de leche está exento. ¿Sí?
Pero acá fíjense que tiene una condición. En la medida que el comprador sea un consumidor final, el Estado nacional, provincial o municipal, las comedores escolares universitarios, las obras sociales o las entidades exentas del inciso E, F, G y M del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, hoy 26. Entidades sin fines de lucro. ¿Está? Esta exención es mixta. ¿Está? Fíjense, porque es una exención objetiva, la venta de leche, pero el comprador tiene que ser un determinado sujeto. Si el comprador es un responsable inscripto, no hay exención que valga, porque no se da la condición subjetiva para esa exención. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta esa definición. Sí. ¿La boleta del agua? No, porque esa no es venta, sino es provisión de agua, es un servicio. ¿Sí? No, si vos vas, hay lugares en Argentina que existen, porque no tienen provisión de agua. ¿Entendés? Hay una persona que tiene una canilla y agarra esa canilla, embotella agua que sale de la canilla y la vende. Existe. Ahora voy a decir, no, existe. Sí. ¿Está? Apunta eso. Pero apunta eso la ley. El legislador busca eso. ¿Sí? Estamos entonces con la leche fluida en polvo entera descremada sin aditivos, ¿sí? Cuando el comprador sea consumidor final, el Estado, Nacional, Provincial, Municipal, los comedores escolares o universitarios, la obra social y las entidades exentas. Entonces, en ese caso, está exento la ley de impuestos. Este séptimo F no termina ahí. También habla de las especialidades medicinales para uso humano, comúnmente denominados los remedios o medicamentos. ¿Está? También van a estar exentos del impuesto de valor agregado. Y acá también hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que en el momento de la primera venta se haya pagado IVA. ¿Está? Cuando estamos hablando de una producción de medicamentos, uno diría tenemos, por un lado, el laboratorio, ¿no es cierto? Tenemos la droguería, tenemos la farmacia y tenemos el enfermo, o el consumidor final. ¿Estamos de acuerdo? Sí, vamos a definirlo así. Entonces, si estamos hablando de un medicamento para uso humano, no para el perro, ojo, eso está grabado, estamos hablando para uso humano, ¿sí? Salvo que al perro le demos algo de uso humano. Eso ya va de suyo. Pero si es así, ¿qué me dice? Eso está exento, siempre y cuando en la primera oportunidad de venta haya pagado IVA. Entonces, ¿qué me dice? Cuando el laboratorio le vende a la droguería, tiene que pagar IVA. Si yo pagué IVA en ese caso, la venta que haga la droguería, la farmacia y la farmacia al consumidor está exenta de impuesto. ¿Estamos? ¿Sí? O sea que la exención no es tan directa. ¿Está? La venta de medicamentos está exenta. ¿Pagaron IVA en la primera oportunidad? Sí, entonces sí. Lo mismo ocurre si el medicamento es importado, porque en ese caso la mercadería viene del exterior, entra a Argentina y va a la droguería, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si en ese momento que se importó, se nacionalizó el medicamento, aduana me cobra el IVA, significa que ya tributó. Entonces, a partir de allí va a estar exento. Pagar IVA. Pagar IVA, está claro. ¿Sí? No sé si se puede legalmente hacer venta directa, pero... ¿Sabes por qué te digo esto? Porque muchas veces el laboratorio, si bien en la práctica llega al paciente directo, pero del laboratorio no se lo factura, el paciente se lo factura a la obra social y la obra social después te lo factura a vos. Si vas así, de la obra social al paciente está exento. Pero si es directo, está grabado. ¿Está? ¿Sí? Bien. Otro artículo, y ahí, perdón, sí. No. Profe, Sí. una consulta. Búscate el concepto. El concepto es medicamentos para uso humano.
Sí. Dale, te escucho. En ese caso, la droguería después no se va a poder tomar el débito fiscal. Claro, ese No se va a IVA poder se tomar el convierte en crédito, costo. perdón. Sí, se convierte en costo. Estoy de Y acuerdo con vos. entonces, claro, entonces lo terminamos pagando, o sea, el consumidor final Lo termina terminas pagando. pagando, pero no lo trasladas en las etapas siguientes. Sí te va a incidir en el primer pago. ¿Sí? El valor agregado de las etapas siguientes no tenés impacto del IVA. ¿Sí? O sea, Gracias, se profe. morigera un poco el efecto. Sí, lo mandas a pérdida, por supuesto. Sí. Bien. Profe, Sí. una consulta. Y por ejemplo, en el caso de que en vez de ser un medicamento, no sé, por ejemplo, sea anestesia o algo de uso médico, ¿también está exento o eso sí Tiene que paga? ser medicamento para uso humano. Ah, ok, ok. ¿Sí? ¿Está claro? Medicamento por uso humano. Si querés definición, tenés que ir al la Administración Nacional de Medicamentos y la ASMAT, algo así, ¿se llama? Sí, algo así. Ese ente nacional es el que te va a definir si es una especialidad de uso humano. ¿Está? ¿O no? Bien, sigamos. Para finalizar con los hechos imponibles, el primer grupo de hechos imponibles exentos, nos queda hablar del séptimo G. ¿Y el séptimo G a qué se refiere? La venta, la importación definitiva o la obtención por encargo tercero de aeronaves destinadas para el transporte de pasajeros o de carga, con independencia del destino del mismo, inclusive defensa y seguridad, y las embarcaciones. Esas están exentas del impuesto agregado. O sea, que tranquilamente acá pueden salir ir a comprarse el avión que no van a pagar IVA. ¿Sí? ¿Sí? ¿Iban a comprar el avión? ¿Sí? ¿Qué? Ese en el caso de embarcaciones. Ese caso de embarcaciones. Para embarcaciones sí. ¿Está? Un avión está exento. Y vamos a ver que la reparación de aviones también está exenta. ¿Ubican qué es FADEA? ¿Sí? La fábrica de aviones. En realidad, hoy de fábrica de aviones, poco y nada, pero mucho tiene FADEA de mantenimiento de aviones, de partes y componentes de aviones de guerra para el Ministerio de Defensa de la Nación. Eso está exento del IVA. No solamente que está exento, sino que el IVA de las compras, importaciones, ¿sí? Que en principio debe ser un costo, puede solicitarle al fisco que se lo devuelva. O transferirlo a tercero o compensar con otro impuesto. ¿Está? Una mecánica que ya vamos a ver más adelante cuando veamos el séptimo año. Bien, ¿dudas hasta ahí con las exenciones? Creo que son claras, ¿no? No hay mucha duda. Profe, Marco como punto central el séptimo A y el séptimo F como temas profe, centrales a tener claro. Sí, en la parte de las embarcaciones solamente es para el Estado, para nosotros si nos compramos cuando un el barco adquirente asegurado. es el Estado. Sí, señor. Es así. Cuando el adquirente es el Estado. Pero solamente para embarcaciones. ¿Sí? Es que está más redactada. Sí, la legislación está más redactada, pero es así. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a hablar del segundo grupo de hechos imponibles exentos, lo del séptimo H. ¿A qué se refería el séptimo H? A las prestaciones del tercero E21 que se van a enumerar a continuación. ¿Cuáles son las prestaciones exentas? Hay un montón. ¿Sí? Es una lista gigante. Vamos a ir citando las más importantes. Primero, todos los servicios prestados por el Estado Nacional, Provincial y Municipal están exentos. ¿Está? Prestaciones del tercero E21. ¿Sí? Segundo, el artículo séptimo H, apartado 3. Los servicios educativos prestados por establecimientos de enseñanza privados, de planes de enseñanza oficial, ¿sí? Están exentos. Y esto incluye también el transporte y el alojamiento que presten esos establecimientos escolares. ¿Sí? Esta exención, y grábenlo, ahora viene un tema importante, esta exención de establecimientos educativos también comprende el dictado de clases privadas de materias que conforman el plan de enseñanza oficial. ¿Está? O sea, las clases particulares que les dan, en la medida que se trata de materias de plan de enseñanza oficial, también están exentas del IVA. Sí, exactamente. ¿Está claro? ¿Sí? El dictado de clases particulares. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro con eso? Y también está exento las guarderías, ¿sí? O servicios de guardería que se prestan conjuntamente en el establecimiento educativo. También está exento, el séptimo H, apartado 4, los servicios de establecimientos educacionales para discapacitados. En la medida que estén habilitados por el Estado, están exentos del impuesto al valor agregado. Suénalo. Sí, discapacitados. Bueno, también. No nos metamos en eso, ¿viste? Yo te digo discapacidad, eso que se la ley. ¿Sí? Bueno, bien.
El artículo 7º, inciso H, apartado 5, dice que están exentos el servicio de culto. ¿De qué? De las entidades que están comprendidas en el inciso M del artículo 26 de la ley de ganancias. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Las entidades religiosas están exentas de la ley de ganancias. Bueno, los servicios de culto, todo lo que está vinculado a los servicios de culto están exentas del impuesto de valor agregado. ¿Sí? ¿Qué otra exención importante? Todos los servicios que están vinculados con el objeto de su actividad prestado por obra social, partidos políticos, entidades sin fines de lucro, colegios y consejos profesionales están exentos. ¿Está? Todo eso está exento de la ley de IVA. Lo dice expresamente este artículo 7º, inciso H. Y un inciso muy importante para que lo tengan en cuenta es el 7º H, apartado 7 de la ley de IVA. ¿A qué se refiere el artículo 7º H, apartado 7? Los servicios de asistencia médica, paramédica y de hospitalización prestados por los hospitales, establecimientos sanitarios, los servicios médicos, los servicios de los audiólogos, los fonoaudiólogos, los bioquímicos, ¿sí? Todos esos servicios están exentos de IVA y esto incluye a los técnicos auxiliares de la medicina. ¿No les suena eso? ¿No lo vimos el otro día en clase? Los técnicos auxiliares de medicina, fíjense que acá la norma dice que están exentos. Pero ojo con este tema, porque respecto a los servicios médicos, esta exención es aplicable en la medida que se preste a afiliados obligatorios de una obra social o afiliados obligatorios de un colegio o consejo profesional. Obligatorio es que por una ley vos tenés que aportar a esa obra social. Si vos sos empleado de relación de dependencia, a vos te retienen aportes y se hacen contribuciones a una obra social. Vos sos afiliado obligatorio de esa obra social. No, bueno, por supuesto, puedes elegir que te corra, pero vos estás obligado a estar afiliado a esa obra social. Ah, sí. No, para. Sí, pero tenía que ser un aporte obligatorio. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros, ustedes todavía no, porque todavía no son recibidos. Yo, ya que soy recibido, sí me tengo que matricular en el consejo profesional. El consejo profesional te obliga a pagar, es obligatorio, pagar la matrícula y pagar el aporte de la obra social del consejo. Yo soy afiliado obligatorio de la obra social del consejo profesional. Encuadro en esa definición. Por lo tanto, los servicios médicos que me prestan a mí, por eso, por la obra social del consejo, están exentos del IVA. ¿Está claro? Y la pregunta usted podrá decir, ¿y quiénes son los afiliados no obligatorios? O en criollo, los afiliados voluntarios. Claro, la prepaga. Es decir, cuando yo, que soy un autónomo, no soy empleado de relación de dependencia, no soy profesional, sí, yo quiero tener mi cobertura, quiero tener mi obra social, entonces voy a una medicina prepaga y contrato la cobertura médica. Y pago por esa cobertura médica. Eso no está exento, eso está grabado. ¿A qué alícuota? A la alícuota del 10,5%. ¿Está? Aclaro, esto lo dice el decreto reglamentario, que cuando yo digo afiliado obligatorio de una obra social, estoy diciendo afiliado obligatorio de una obra social mío y de mi grupo familiar, ¿no? Mi grupo familiar también encuadra dentro del concepto de afiliado obligatorio. Las prestaciones médicas que me hagan a mis hijos, ¿sí? También van a estar exentas de la IVA si yo soy afiliado obligatorio. ¿Está claro? Sí. Profe, Sí. Acá hay uno en clase un compañero que en clase que pregunta. Y después preguntas vos, ¿querés? bueno, Sí. Sí. No, vos tenés que hacer un aporte adicional a la obra social. Sí. 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 una consulta. Los que están excluidos son si los autónomos nomás. No, cualquier sujeto. Puede ser que vos no hagas Ah. actividad y decidas, sos rentista, ¿sí? Cobrás alquileres. Che, pero no tengo cobertura social. Y bueno, vas a OMIN, vas a ODE, ¿sí? O a Medife y contratás el seguro. Eso es un afiliado voluntario en una obra social, ¿sí? Bien, gracias. Bueno, ¿está claro? Entonces, ojo con esta definición de la exención. La exención acá pareciera que fuera una exención de tipo mixta. ¿Por qué? Porque te dice, che, los servicios médicos están exentos. Pero guarda, en la medida que sea un afiliado obligatorio de una obra social. ¿Sí? ¿Está claro? Si no, no. Sí. Mientras tu aporte sea obligatorio por ley, está exento. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Tal. ¿Qué? ¿Viste? Sí. Porque se dan las dos, tienen que hacer las dos condiciones. ¿Sí? Bueno, sigamos hablando de exenciones. Acá
es donde, en este inciso séptimo H7, antes de seguir, es donde me paraba y le decía, che, ¿qué hacemos con los ópticos? ¿Qué son los ópticos? Hasta que llegó a la corte y dijo, en el fallo Luz Ferrando, dijo, señor, los ópticos son técnicos auxiliares de medicina, por lo tanto, encuadran el séptimo H7. En la medida que prestan el servicio afiliado obligatorio a una obra social o a obra social, eso está exento. ¿Está claro? ¿Sí? Y de ahí vino toda la disputa de soporte material de ese servicio exento. ¿Sí? Bien. Y también está exento los servicios funerarios prestados a través de cuotas societarias de una cooperativa, algo muy puntual, no merece detenerse mucho. Los espectáculos teatrales están exentos, ¿sí? En la medida que encuadran dentro de la ley de teatro. Hay una ley de teatro que es la de 25.800, hay que encuadrar dentro de la ley de teatro. Si encuadro dentro de la ley de teatro, ese espectáculo teatral está exento de la ley. ¿Sí? Los deportes amateur están exentos de impuestos y el acceso a los espectáculos de esos deportes amateur, suena lógico, ¿no? Porque si es amateur, ¿sí? Hay toda una disputa con eso, ¿no? Especialmente en el fútbol. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los estatutos de la AFA, ¿sí? El federal, ¿eso se llama federal? El torneo federal A es amateur. Es amateur. Con lo cual eso debería estar exento, digo. Pero después te encontrás con que cobran todos los que participan en ese deporte. Con lo cual, de amateur, nada, pregúntenle a Chic Tapia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, hay toda una disputa con ese tema. Todos miran por otro lado, ¿no? También. Bueno, con respecto al transporte, ¿qué les decía yo? ¿Se acuerdan de cuando dijimos transporte de taxis? ¿Sí? ¿Qué decíamos? Guarda que transporte de taxi o de remises realizado en un recorrido que no supera o hasta 100 kilómetros, eso está exento. ¿Sí? Si el recorrido supera los 100 kilómetros, está grabado. ¿Grabado a qué alícuota? 10,5%. ¿Sí? Pero hay una exención para el transporte y esto incluye la carga de equipaje. El transporte internacional de carga y de pasajeros también está exento de deriva. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está exento la parte que supera los 100 metros, No, los 100 kilómetros? Es muy buena tu pregunta y me llama la atención que no me la han hecho. ¿Sí? Sí, efectivamente, como decís vos, no se toma por tramo. O superás o no superás los 100 kilómetros. Si superaste los 100 kilómetros, te toca grabado. Si es menos de 100 kilómetros, está exento. ¿Está claro? Pero no es lo que exceda los 100 kilómetros. ¿Está claro? ¿Me entendiste o no? Sí, profe, gracias. No. Eso, profe, por viaje, ¿no es cierto? Sí, por viaje. Perfecto. No, el hecho de que vos pagues extra es por un plano, ¿cierto? Porque cambiaste de plan. Pero eso es un tema de categorización en un plano de cobertura. Pero vos llegaste ahí con tu aporte obligatorio. ¿Sí? Después sí puedes pagar una adicional, no importa que pagues la adicional. ¿Sí? Sos afiliado obligatorio. Sí. No tiene IVA. No tiene IVA. De hecho, que los taxis que vos tomas de su parte del centro hasta acá, la facultad de vuelta tampoco tiene IVA. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? Profe, una pregunta. Es misma situación. Es transporte urbano. ¿Sí? Hoy regulado, porque si no te digo que no lo sé, no debería porque es un transporte ilegal. Y en los impuestos la ilegalidad no está grabada. ¿O no? O no sé. Dale. Sí. ¿Había otra pregunta o no? ¿Había otra pregunta? Sí, profe. Sí. Si pagas una medicina prepaga, Sí. ¿la alícuota era del 10,5 que estaba grabado? Sí. Dime. Bueno, gracias. Dime. Si un profesional médico presta, muchas veces ustedes no les ocurre de ir a hacer una consulta a un médico que no trabaja con obra social, ¿sí? Y ese médico les debería facturar, exijan la factura, ¿está? Los médicos son muy tacaños en esto. Es decir, cuando hace la factura, ese servicio médico está grabado o no está grabado con IVA? No, Si a vos te estás prestando un servicio particular, le importa 3 cominos si vos sos afiliado a una obra social o no. Eso está grabado con el IVA de acá a la China. ¿Sí? Y le voy a decir algo más. ¿A qué alícuota está grabado? Al 21%. Porque tampoco es medicina prepaga. ¿Está? ¿Sí? Exijan la factura. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar ahora de las prestaciones, dentro de la exención del séptimo H, de las prestaciones financieras. También están exentas de colocación y prestaciones financieras. ¿Cuáles? Los intereses. Recuerden que ¿cuál es la prestación financiera que se graba en el IVA? ¿El capital o los intereses? Los intereses, el capital nunca se graba. Entonces, los intereses. ¿Qué intereses están exentos? Los intereses de caja de ahorro, en pesos o en dólar, los intereses de plazo fijo, en pesos o en dólar, no está grabado los intereses de la cuenta corriente. Ahora es difícil que una cuenta corriente hoy un banco te cobre intereses, ¿sí? ¿Está? Cobres vos intereses, me estoy refiriendo. ¿Puede repetir, profe? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puede repetir? Los intereses de caja de ahorro y de plazo fijo están exentos. ¿Está? Los intereses de préstamos
entre entidades financieras está exento de la ley de IVA. ¿Sí? Independiente de la moneda. ¿Sí? Los intereses que le abonan a los socios de las cooperativas legalmente constituidas, está exento. Los intereses de préstamos entre una empresa y el empleado o el empleado de la empresa. Si el empleado le prestó a la empresa en condiciones distintas a las de mercado, también esos intereses están exentos. Los intereses de obligaciones negociables están exentos del impuesto de valor agregado. Los intereses de bonos, de títulos de Estado Nacional, Provincial o Municipal están exentos del IVA. Y un tema importante, están exentos los intereses de préstamos del FONAVI, Fondo Nacional de la Vivienda. Hoy prácticamente poco y nada existe de eso, pero sí dice este mismo punto que están exentos los intereses de préstamos para la compra, construcción o mejora de la vivienda, casa, habitación. ¿Está? Entonces, si yo saco un préstamo para comprar una casa para mi casa, habitación, ¿sí? O para hacerle una mejora a mi casa, habitación, esos intereses están exentos del impuesto de valor agregado. Y el decreto reglamentario de la ley, ¿sí? Dice que también está exento, ¿sí? Los intereses del saldo de la financiación del precio de la compra de una vivienda, casa, habitación. No solamente del préstamo, sino de la financiación del precio de la vivienda. ¿Sí? También va a estar exento del impuesto. O sea que es una exención importante y grande. También están exentos, ¿sí? Como le decías, los intereses de préstamo cuando el tomador sea el Estado Nacional, Provincial o Municipal. Suena lógico. El propio Estado pagando IVA. ¿En qué cabeza cabe? Entonces, por lo menos acá se los exime. Saliendo de las colocaciones de prestación financiera, volvemos. Hay otras prestaciones exentas. Por ejemplo, el servicio del personal doméstico está exento. ¿Por qué decía esto? Porque ahora está más regulado y se lo trata como empleo en relación de dependencia. Entonces es lógico que está exento. Pero antes no estaba regulado. Con lo cual existía la duda si lo que prestaba el personal doméstico era un servicio o era relación de dependencia. Y si era un servicio, ¿y por qué no grabarlo? Si todos los servicios están grabados. ¿Está? Entonces para eso pusieron la exención. Por la duda, están exentos. Los honorarios de los directores, síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia están exentos de la ley del IVA. ¿Está? Los honorarios que te fijan. Porque es un concepto parecido. Sí, la verdad que el motivo no hay un motivo. ¿Están exentos? ¿Sí? Puede ser que darlo eso. Pero no hay una explicación lógica de esto. ¿Sí? Lo que sí está exento. Los honorarios de director, sí, los miembros generales está exento. Lo único que aclara la norma es en la medida que existe una relación entre el monto del honorario y el trabajo realizado por el director. Ahora solamente el director. Muy subjetivo, porque esto puede ser, dependiendo del punto de vista, qué es razonable y qué no, es muy subjetivo. Nunca lo vi aplicado esto, ¿sí? En algún caso. Pero está establecido en la ley del IVA. Los trabajadores del teatro están exentos, al igual que las obras de teatro, los espectáculos teatrales, los trabajadores del teatro están exentos. Y otro inciso importante, el alquiler de inmuebles. O vamos a hablar de las exenciones para los alquileres. Están exentos, y esto grábenlo en la ley del IVA, el alquiler de la vivienda casa-habitación. ¿Ah? Suena lógico, ¿no? Entonces, no para IVA el alquiler de una vivienda casa-habitación. Guarda. Tanto del locatario y su familia, ¿no? Tiene que ser vivienda casa-habitación. Guarda con que el contrato de locación no esté firmado por el locatario, sino esté firmado por una empresa. Muchas veces ocurre que una empresa, por X motivo, al presidente de la empresa o algún empleado jerárquico, le alquila la casa, ¿sí? Porque a lo mejor el empleado es de otro lado, etcétera, alquila la casa. Pero el alquiler, el que contrata el alquiler es la sociedad, no la persona humana. Si el inquilino, vamos a decir, es la sociedad en el contrato, ese alquiler está grabado. Tiene que estar el contrato hecho con el que realmente va a ser el que lo va a destinar a vivienda, casa, habitación. El arrendamiento rural está exento de IVA. Cualquier arrendamiento rural está exento de IVA. ¿Sí? ¿Está claro? El arrendamiento o alquiler, cuando el locatario sea el Estado Nacional, Provincial o Municipal, me parece lógico, está exento del impuesto. Y también va a estar exento las restantes locaciones, siempre que el valor del alquiler por unidad, por locatario y de forma mensual, no supere los 1.500 pesos. Bueno, che, nos hemos atrasado un poquito, ¿sí? ¿Está claro? Esto es una cargada. O sea, cuando nació, dije cargada, ¿no? ¿Sí? Esto nació hace muchos años, allá por fines de la década del 90, y donde 1.500 pesos eran 1.500 dólares. Y bueno, más o menos andaba. Pero después quedó 1.500 pesos, y siguió 1.500 pesos, y hoy 1.500 pesos, y prácticamente, claro, tal cual. Entonces, decirme, miren, los alquileres que no sean para vivienda están grabados y listo, digamos eso. Para decir esto es una joda. ¿Sí? Entonces,
Los alquileres que no son de vivienda, entiéndase los alquileres comerciales, están grabados si el valor alquiler mensual supera los 1.500 pesos. ¿Está? Bien. El otorgamiento de concesiones públicas está exento por la ley del IVA. Los servicios de sepelio prestados a cargo de obras sociales, prestados a obras sociales, los establecimientos geriátricos que se prestan a obras sociales están exentas de lo que es la ley del IVA. Los trabajos de mantenimiento y conservación de aeronaves y embarcaciones. Y acá incluimos las destinadas a defensa y seguridad, donde además se puede solicitar el reintegro de exportación. Este es el 7º H26 de la ley del IVA. ¿Sí? Y, perdón, y termino con las exenciones. El acceso o descarga de libros digitales también va a estar exento. Fíjense que no lo ponemos en la venta, sino lo ponemos como la venta de libros está exento, la venta material. Y hoy prácticamente nadie compra un libro, sino que lo lee, lo bajan de una página, etc. Bueno, hay que pagar por eso. Bueno, eso también está exento por lo establecido en este 7º H de la ley del IVA. ¿Sí? Pregunta. Sí. Sí. Sí, exactamente. Exactamente. A los seguros de sepelio. ¿Sí? Bien. Este cuadro, por favor, suelo tomar en los exámenes parciales y finales y no saben cómo llenarlo. Porque no lo entienden. Y la verdad que no sé por qué no lo entienden. Y acá me detengo todo lo que haya que detenerse para que lo entiendan el cuadro este. Este cuadro tiene que ver con este concepto que recién vimos o que vimos en la clase pasada de la incorporación de un bien de propia producción a un servicio exento no grabado. ¿Sí? Cuando era así, eso lo dijimos, lo dice el artículo 2 de la ley del IVA en su inciso A, cuando es así, la parte del precio atribuible a ese bien de propia producción es exclusivamente cosa mueble, ¿sí? Bajo ciertos sujetos, para dicho ciertos sujetos, alcanzada por el impuesto agregado. Entonces, acá planteo las distintas opciones que se le pueden llegar a presentar. Porque guarda, la ley del IVA me dice, el artículo 2 me dice, la incorporación de bienes de propia producción a un servicio exento, el valor de ese bien de propia producción es venta de cosa mueble. Pero le dice que está grabado. Me dice que es venta de cosa mueble. Hay que ver si esa cosa mueble está grabada o exenta. Y eso te puede hacer cambiar el análisis. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, fíjense esto. Si estamos hablando de cosas muebles grabadas por el IVA, cosas muebles grabadas por el IVA, que se compran a un tercero, de reventa es eso, que se compraron a un tercero, y se aplican a un servicio grabado en el IVA, ¿cuál es el tratamiento de esa cosa mueble? Grabado. Está todo grabado. ¿Sí? No cabe la menor duda, porque la excepción no está hecha para los servicios grabados, está hecha para los servicios exentos no grabados. ¿Sí? Ahora, si esa cosa mueble es de propia producción, perdón, sigamos por el cuadro de arriba. Si esa cosa mueble grabada se compró un tercero y se destinó a un servicio exento no grabado, ¿cómo está esa cosa mueble? La ley del IVA me obliga a las cosas muebles adquiridas a un tercero a tratarlas de forma distinta al servicio que se incorpora. No. Por lo tanto, si el servicio está exento no grabado, está todo exento no grabado. ¿Está claro? ¿Entendieron? Ahora fíjense, seguimos con el cuadro abajo. Si esa cosa mueble grabada ahora es de propia producción y se incorpora un servicio grabado, ¿cómo está esa cosa mueble? ¿Cómo está esa cosa mueble? ¿Cuándo separo? ¿Cuándo digo, che, la cosa mueble la debo separar del servicio? Cuando el servicio es, ¿qué? ¿Me siguieron? Cuando la ley del IVA me dice que la cosa mueble de propia producción la tengo que separar, se considera venta, y la separo del servicio al cual se incorpora. Cuando el servicio es, no. Cuando el servicio es exento no grabado. Si el servicio está grabado, olvídense de la diferencia que estoy haciendo, está siempre grabado. ¿Está claro? ¿Me entendieron? Sí, ahora, sí, dale. ¿Sí? ¿Qué? ¿Ves? De esto, y ya hay que ponerse a buscar. Tendría que ver, pero sí hay, y bastante. Ahora, si estamos hablando de una cosa mueble, grabada, de propia producción, y ahora presten atención, que se incorpora a un servicio exento no grabado, ¿cómo está esa cosa mueble? Grabado. ¿Por qué está grabado? Porque el artículo 2, inciso A de la ley del IVA, me dice que eso es venta de cosa mueble, incorporación de un bien de propia producción a un servicio exento no grabado. Ahora la ley me dice que eso es venta de cosa mueble, pero en el cuadro yo le puse que esa era una cosa mueble grabada. Si una cosa mueble grabada termina siendo cosa mueble grabada al final. ¿Sí o no? ¿Está? ¿Y por qué hago esta aclaración? Por lo que sigue. Fíjense ahora este caso. Cosas muebles exentas o no grabadas. ¿Sí? Que se adquieren a un tercero y que se incorporan a una prestación grabada. ¿Cómo está eso? No me lean. Trate de ver razones un poco. ¿Cómo estaría? Si estamos hablando de lo que son prestaciones grabadas, ¿qué dijimos? Está siempre grabado. Porque lo que importa es la locación de prestaciones. Si está grabado, está grabado. Ahora, si estamos hablando de una cosa mueble exenta, que lo compra un tercero y lo incorpora a un servicio exento no grabado, ¿cómo está?
¿Está exento o no grabado? Sí, pero ¿por qué está exento o no grabado? ¿Por el servicio o por la cosa mueble? No, por el servicio. ¿Sí? Porque acuérdense que estamos hablando de una cosa mueble de reventa, no de propia producción. ¿Está claro? ¿Me entendieron? ¿Me entendieron o no me entendieron? ¿Podría repetir, profe? Vuelvo a reiterar. Cuando ustedes lean el 2A de la ley, el 2A de la ley, para hacer un distingo, una separación, me fija dos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Que sea una cosa mueble de propia producción, y que se incorpore un servicio exento o grabado. Tienen que hacer las dos cosas. Cosa mueble de propia producción, que se incorpore un servicio exento o grabado. ¿Está? Entonces, si en el cuadro, cuando yo hablo de servicios grabados, no me interesa la separación de la cosa mueble del servicio, porque siempre está grabado, porque el 2A no se aplica en ese caso. ¿Me entendieron o no? ¿Sí? El problema es cuando esa cosa mueble es de propia producción que se incorpora un servicio exento o no grabado. ¿Está claro? Entonces, cuando yo digo cosa exenta, una cosa mueble exenta, no importa cosa mueble exenta o no, después veamos si es exento o no. Una cosa mueble que no es de propia producción, sino que se la compra un tercero y le incorpora un servicio grabado. ¿Me interesa saber si es de propia producción o no la cosa mueble? No, está siempre grabado. ¿Está? Si esa cosa mueble la adquiere un tercero y le incorpora un servicio exento no grabado, ¿me interesa saber qué tratamiento tiene la cosa mueble? No, porque se está hablando de una cosa mueble adquirida de un tercero, no es de propia producción. ¿Me entienden? Por lo tanto, me interesa saber si el servicio está exento no grabado. ¿El servicio cómo está? ¿Exento no grabado? Pues entonces está exento no grabado. ¿Sí? Ahora, le demos la vuelta de tuerca y veamos la última parte. Una cosa mueble exento no grabada. Bueno, acá está esto. Ahí. Bueno, gracias por el aporte. ¿Está ahí? ¿Ahí lo ven? Bueno. Entonces, ahora vamos a esto. Estamos hablando de una cosa mueble de propia producción que se incorpora a un servicio grabado. ¿Cómo está? Grabado. ¿Qué está grabado? El servicio, está claro. ¿Está? Ahora, si estamos hablando de una cosa mueble de propia producción que se incorpora a un servicio exento no grabado, ¿cómo está? ¿Por qué está exento? No, porque la cosa mueble está exenta. ¿Me van entendiendo? Porque vuelvo a insistir, una cosa mueble de propia producción que se incorpora a un servicio exento, lo tengo que tratar esa cosa mueble como venta. ¿Sí? ¿Es venta de cosa mueble? Sí, es venta de cosa mueble. Ahora esa venta de cosa mueble pues, está exenta. ¿Está claro? Y si está exenta, bueno, Profe, ¿me siguen? profe, sería como la incorporación de un libro. ¿Cómo? ¿Cómo? Sería como, por ejemplo, que incorpore un libro. Sí, puede ser porque es una cosa, un libro es una cosa mueble exenta. ¿Sí? Que se incorpora a un servicio exento. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe, gracias. No, lo importante, o acá, ¿qué trato de con este cuadro que la cabeza le funcione? No digo que no le funciona y muy bien. Lo que digo es que traten de dejar despierto. Es que razonen esto, ¿sí? Hay dos elementos que acá hay que analizar de acuerdo al artículo 2. Cosa mueble de propia producción y servicio exento no grabado. Si no se da alguna de las dos condiciones en la operación, me interesa tres cominos si es una cosa mueble o no. Porque lo que me interesa es el servicio. ¿Está? Ahora, si estamos hablando de que sean las dos combinaciones, incorporación de bien de propia producción a un servicio exento no grabado, ahí sí me tengo que detener qué tratamiento tiene ese bien. Este bien grabado, está grabado. Y si ese bien está exento, está exento. ¿Me siguen? Así lo tiene que entender el cuadro. ¿Está? Muchas veces yo no le doy el cuadro completo, le doy una parte del cuadro. Que habla de cosa mueble exento no grabada o de cosa mueble grabada para que ustedes me lo llenen, me lo tienen que llenar el cuadro. Con el fundamento. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Sepan cómo se llena. Eso es la dinámica que yo quiero con este cuadro. ¿Sí? Profe, Sí. en el caso de cosa exenta y de preproducción mal grabada, entonces en ese caso se tiene que fijar en el servicio, no en lo que la cosa esté siempre exenta. Estamos hablando de una cosa mueble exenta. Sí. Y que se incorpora de propia producción. Sí. Que se incorpora un servicio exenta. Grabado. ¿Grabado? No importa. No te interesa si es de propia producción o no. Si el servicio está grabado, está todo grabado. ¿Sí? Es servicio. ¿Está? Ok. ¿Estamos? Tienen que darse las dos condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Bien. No. Yo te estoy hablando, cuando digo servicio, es que el bien lo incorpora un servicio que puede estar exento grabado. Ese es el que te define, el servicio. Y si el bien que yo estoy incorporando es o no de propia producción. ¿Sí? Entonces, ¿qué te va a permitir eso? Es decir, estoy frente a la venta, a un hecho imponible que es prestación de servicio o venta de cosa mueble. O las dos. Y si es venta de cosa mueble, ¿qué tratamiento le doy a eso? ¿Me entendés? Bien. ¿Dudas hasta acá? Sí. 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 ¿Y eso qué es? Sí. Sí, pero no me encuadras en esto. No.
porque hay una exclusión del objeto por el tercero C de soporte material, que lo sacas por ahí y no lo sacas por esto. ¿Me entendés? ¿Eh? Son casos puntuales. Y ahí tiene que darse soporte material. ¿Sí? Claro, porque tu revista está exenta y lo incorporamos a un servicio exento. ¿Sí? Claro, tendría que ser propia producción tuya. Tendría que ser propia producción tuya. ¿Sí? Bien, dudas hasta acá. Avanzamos un poco para ir cerrando el tema de exenciones. ¿Sí? Vuelvo a reiterar, lo dijimos de entrada en el artículo 7, hay exenciones. En la ley del IVA hay exenciones objetivas y exenciones mixtas. Nunca hay exenciones subjetivas. ¿Tá? Pero nos vamos a encontrar con algunas sorpresitas. Por ejemplo, esta ley, la ley 26.215. Esa ley es una ley que se llama la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. Esa es una ley que salió en el año 2007 y estableció que todos los bienes, cuentas y actividades que realiza un partido político está exenta de todo impuesto nacional, incluido el impuesto por valor agregado. ¿Tá? Con lo cual, fíjense, los partidos políticos están exentos de IVA, pero cualquiera sea la actividad que realizan. ¿Pero por qué? ¿Por la ley del IVA? No, por una ley específica que regula una actividad, ¿sí? Y que me dice que está exento del IVA. Recuerden la pirámide legal que vimos en la primera clase. ¿Tá? Las leyes específicas que regulan actividades están por encima de la ley del tributo. Entonces, si es así, esa ley específica que me dijo que no deben pagar IVA, prima sobre la del IVA. Chau. ¿No? ¿No? Salvo que lo diga expresamente, ¿no? El legislador, que no lo hace. Bien. Vamos a hablar de los municipios. Otro tema importante de encontrar, ¿qué pasa con los municipios? Los municipios suelen prestar servicios, ¿sí? Por ejemplo, el servicio de provisión de cloacas, el servicio de provisión de agua, ¿sí? Entonces, la pregunta que yo le hago, ¿ese servicio que presta el municipio a los contribuyentes está grabado con el IVA? Son servicios. ¿Los servicios necesitan elemento subjetivo? No. Entonces uno podría decir que esto está grabado. ¿Pero qué cobra el municipio? ¿Qué te cobra a vos? Una tasa. Una contribución. Es un tributo. No es precio. Lo que se graba en el IVA es un precio. Por lo tanto, con respecto a eso, hay un dictamen del año 48, del año 97, donde la DGI, con muy buen criterio, dijo, señor, no hay precio. Como no hay precio, ninguna de las prestaciones del municipio está grabada con el IVA. En un dictamen posterior, del año 2003, ¿sí? dos dictámenes, era una empresa, un municipio que explotaba, ¿sí? En un balneario, un complejo termal, ¿sí? ¿Tá? Y cobraba una tasa. Entonces, la AFIP le quería cobrar el IVA por la tasa, ¿sí? Sin embargo, los dictámenes dijeron, no, es tasa, no es precio, por tanto no alcanza por el IVA. Hasta ahí estábamos chochos, ¿sí? Hasta que en el año 2009, la dirección, la AFIP, en un dictamen conjunto de varias reparticiones, termina diciendo que frente a un municipio que estaba inscrito en el IVA, la pregunta que uno debe hacer, ¿por qué el municipio estaba inscrito? ¿Sí? Pero se inscribió. Y entonces vino y consultó, che, los servicios de agua corriente, cloaca y de desagüe, ¿debo pagar IVA? Y el fisco le contestó que sí, que debían pagar IVA. Con lo cual, está bastante complicado el tema con respecto a esa cuestión, ¿sí? No estoy de acuerdo con el criterio, me parece que como primera medida, el Estado no paga impuestos y el municipio es el Estado, por lo tanto no debería pagar IVA. Segundo, no hay por qué inscribirse y el municipio que está inscrito está cometiendo un grave error, ¿sí? Y tercero, el municipio cobra un impuesto. Yo nunca vi el IVA un impuesto sobre impuesto, ¿sí? O sea, me parece una locura, ¿sí? Igual lo planteo porque es lo que tenemos vigente. Otra norma importante por el cual se establece exenciones subjetivas que no están en la ley del IVA. El Banco de la Provincia de Buenos Aires, comúnmente denominado BAPRO, ¿sí? Una vez, cuando se generalizó el IVA en los servicios, pasaron a estar grabados los intereses, por lo cual los bancos tenían que empezar a tributar IVA, ¿sí? Hubo una reunión de todos los bancos del país para discutir cómo tenían que aplicar el IVA y qué sé yo, y estaban los representantes del Banco BAPRO. Y no decían nada. No decían nada. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que estos tipos no digan nada si son un banco importante, de una de las provincias más importantes del país, y no dicen nada? Entonces, bueno, en una charla le consultamos, ¿por qué no dice nada? Porque nosotros no sé qué hacemos acá. Y le digo, ¿por qué no? Si tienen que pagar el IVA. No, porque nosotros no pagamos IVA. ¿Cómo? No pagan IVA. ¿Y por qué no pagan IVA? Fíjense. Por el Pacto de San José de Flores, del 10 de noviembre de 1859. Es el año que se incorpora la provincia de Buenos Aires a la Confederación, ¿sí? Hubo un acuerdo y en ese acuerdo se dijo, en la cláusula séptima, que todas las empresas o estamentos del Estado tienen inmunidad fiscal. Por lo tanto, ninguna empresa del Estado de la provincia de Buenos Aires paga impuestos. Entre ellos, el IVA. ¿Está? Ninguno. Sí. No, los nacionales tampoco. Este pacto, rápidamente, ¿se acuerdan que hubo la reforma constitucional del año 94? ¿Sí? Bueno, en esa reforma constitucional se le dio
jerarquía de norma constitucional al Pacto de San José Flores. Por tanto, por constitución, tienen inmunidad fiscal. ¿Está? Bueno, a pesar de eso, la AFIP le quiso correr IVA y fue a la Corte. Y la Corte, en un fallo del año 2007, le dijo, señores, ¿sí? Por el principio de inmunidad fiscal que tiene el Pacto de San José Flores, que de dicho paso está vigente, le dice, no debe pagar IVA el BAPA. Es el único banco del país que no paga IVA. No, todos pagan IVA. No, todos. Es el único. Llega. Empieza el Estado provincial, ¿no? ¿Está claro? Bueno, ahí tienen una exención subjetiva que no está consagrada en el IVA y que se aplica. ¿Sí? Y acá nos metemos en varias leyes subjetivas. Es muy común que ustedes encuentren a lo largo de la literatura, ¿sí?, legislativa de nuestro país muchas leyes, ¿sí?, que dicen que regulan actividades y que dicen esta actividad, ¿sí?, está exenta de todo impuesto nacional. Entonces la pregunta es si una ley que dice eso, ¿sí?, implica que también van a estar exentas de IVA. ¿Está? Y si eso es así, hay varias leyes que dicen esto. La ley de mutuales, la ley de cooperativas, la ley de personería gremial, ¿sí? Hay una ley, es la vieja ley de impuestos a los réditos, pero que incorporó un artículo que es la ley 16.656, artículo 3º, inciso D, ¿de qué habla? De las asociaciones civiles sin fines de lucro destinadas, ¿sí?, buena pregunta, a los servicios de salud, educación o acción social. ¿No? Toda entidad sin fin de lucro destinada a la salud, a la educación o a la acción social están exentas de todo impuesto nacional. Imaginen esto. Prácticamente una entidad sin fin de lucro van todas metidas ahí. ¿Sí? Una entidad sin fin de lucro dedicada a la medicina, a la salud, encuadra dentro de esta exención. Entonces, esta exención se aplica en el IVA. ¿Están exentos la entidad sin fin de lucro dedicada a la salud? ¿Sí? ¿Están exentas la entidad sin fin de lucro dedicada a la acción social, a la educación? Es la gran pregunta que se hace. Por el principio de jerarquía de norma, que lo vimos en la primera clase, en la pirámide legal, esta es una ley que regula una actividad. Por lo tanto, está por encima de la ley de los tributos. Entonces, por más que la ley de tributo no dijera nada de las exenciones subjetivas, si hay una ley superior que habla de que está exento de todo impuesto nacional, pues entonces debería estar exento de IVA. ¿Está? Pues no es lo que pensaba el fisco a lo largo de la historia. No obstante eso, había, en el año 90, en la década del 90, hubo un doctor que fue director de la DGI, pero que antes había sido secretario de Ingresos Públicos. En el año 95, el doctor Carlos Taqui, ¿sí?, en una consulta que le hace el arzobispado de Corrientes, le dice: yo soy Iglesia Católica, soy una entidad sin fin de lucro dedicada al culto, a la acción social. ¿Ah? Entonces le pregunta: yo exploto una plata de estacionamiento, con esa plata, ¿sí?, financio la actividad de iglesia. Dice: ¿estoy exento de IVA? Y Carlos Taqui en ese dictamen le dice que en virtud de esta ley, que es la vieja ley de impuestos a los réditos, que hablaba de esto, está vigente, dice Carlos Taqui, las entidades civiles, ¿sí?, de bien público están exentas del impuesto al valor agregado. Y reconoce la supremacía de esa ley específica sobre la ley de tributo. ¿Vamos? ¿Me van siguiendo la historia? Bueno, a raíz de eso, cuando Carlos Taqui dejó de ser secretario de Ingresos Públicos y pasó a ser director de la DGI, emitió una instrucción general, que es la instrucción general 28 del año 95. ¿Está? Acuérdense que las instrucciones generales, si bien no son obligatorias para el contribuyente, sí son obligatorias para todos los funcionarios del organismo recaudador. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué dice esa instrucción 28 del año 95? Dice que toda disposición de la ley del IVA, por tratarse de una norma de carácter impositivo, genérico de carácter impositivo, no afecta los beneficios concedidos por leyes especiales que prevalecen sobre la ley del tributo. Es decir, reconoce la supremacía de la ley específica sobre la ley del tributo. No solamente eso, sino que cita ejemplos. Fíjense, por ejemplo, la ley 14.613, que es la ley de cooperadoras escolares. Esa ley decía que estaban exentos de todo impuesto nacional los cooperadores escolares, por lo tanto, están exentos de IVA. La ley 16.656, artículo 3º, inciso D, el que recién vimos acá. ¿Tá? La ley 20.321, ley de mutuales, que dice expresamente en su artículo 29 que las mutuales están exentas de todo impuesto nacional. La ley 23.569, ley de universidades nacionales. Esa ley fue derogada, sustituida por la ley 24.521. Pero ambas dicen que las universidades nacionales no deben tributar impuestos por sus actividades. Con lo cual, ¿qué dice el dictamen o la instrucción? Che, esas leyes que regulan si la actividad, esa actividad, y digan que están exentos de todo impuesto nacional, implica que están exentos de IVA. ¿Tá? Nos encontramos con leyes que establecen exenciones subjetivas
que no están en la ley del IVA. ¿Claro? Entonces es importante saber esto, porque cuando hablemos de exenciones y decimos, che, una mutual, ¿paga IVA? La ley del IVA no dice nada, entonces paga. No, no paga por esta ley de mutual. ¿Sí? Hasta ahí. Profe, Sí. ¿qué tal? Paola soy. Hola. Justamente con el tema de las exenciones, hace muchísimos años, cuando atrás de la Facultad de Ciencia Económica había un complejo, yo ahí tenía un bar con mi familia, y nosotros estábamos exentos porque corresponde a la Universidad Nacional de Córdoba el pago de lo que era EPEC. Sí. Y en todo lo que es la UNC no se paga, no sé si ahora en estos momentos no se paga EPEC, por el tema justamente de la exención. Pero la exención es de la luz en ese caso, ¿no? No es de tributo. ¿Sí? Yo acá estoy hablando, estoy hablando del IVA. ¿Tá? Bueno, perfecto. sigo relatando un poco la historia para que no se me pierdan. Hasta ahora, ¿qué tenemos en la mano? La instrucción 28 del año 95 de la DGI, que me dice leyes especiales que digan todo, exención de todo impuesto nacional, va por encima de la ley del IVA. ¿Sí? Bueno, aplaudíamos, todos veníamos más o menos bien, hasta que apareció Peckerman. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Carlos Taki se fue de la DGI y vino otro director, que fue Héctor Rodríguez. Ese Héctor Rodríguez, ¿qué hace? El primer acto que hace, saca la instrucción 5 del año 2000. ¿Qué dice la instrucción 5 del año 2000? En virtud de que los organismos internos de la DGI dictaminaron, ¿sí?, que la ley del IVA es una ley que tiene cuerpo propio, las exenciones son las que establece la ley del IVA. Las que establezcan otras leyes no me importa. Acto seguido, deroga la instrucción 28 del año 95. ¿Tá? Volvíamos a foja cero. Una locura. ¿Cómo pasa en este país? Cada vez que hay algo a favor del contribuyente, agárrense porque hay que estar atento a este tipo de cambios. Lo llamativo es que esta instrucción de 5 del año 2000 nunca la aplicó el fisco. Es decir, salió la instrucción 5 y no diciendo, che, ahora las entidades sin fin de lucro me van a pagar el IVA, qué sé yo. Nunca salió a buscar ninguna entidad. No hubo una campaña en busca de este tipo de entidades. Entonces, qué raro esta cuestión. ¿Qué pasó? Sí, bueno, ¿qué pasó? En el año 2002, mientras pasaba el tiempo, seguían apareciendo situaciones. En el año 2002, marzo del año 2002, el procurador del Tesoro, viene una fundación, Fundación para la Hemofilia, entidad, una fundación, una entidad sin fin de lucro destinada a la salud, ¿no? Entonces fue y le consultó, che, yo estoy exento de IVA, ¿sí? ¿Qué hizo el secretario de Ingresos Públicos? Dice, voy a ir en dictamen con el procurador del Tesoro de la Nación. ¿Quién es el procurador del Tesoro de la Nación? Se los dije el otro día. Es el jefe de todos los abogados del Estado, por lo cual lo que diga es palabra santa. Y el procurador del Tesoro dice, señor, esta entidad está exenta del IVA por la instrucción 28 del año 95. ¿Qué? O sea, estaba derogada y sin embargo le dijo, no, va, es lo que corresponde. La ley específica regula sobre la ley del IVA. Por lo tanto, si esa establecía exención de todo impuesto nacional, estaba exento de IVA. ¿Está? Bueno, pero era un dictamen del procurador del Tesoro, no estaba mal. Sin embargo, esto motivó a que el fisco no dijera nada. ¿Sí? No derogó la instrucción 5 del año 2000, pero tampoco salió a casar, ¿sí?, a este tipo de entidades. En el medio, el Estado, el gobierno, que con su ánimo recaudador decide, che, bueno, pero esto hay que cambiarlo. Entonces, ¿qué hacen? Mete un proyecto en el año 2004, mete un proyecto en el Congreso de la Nación para modificar la ley del IVA. Y que esa ley del IVA dijera expresamente que todas las exenciones genéricas consagradas por leyes específicas no se aplican a la ley del IVA. ¿Está? Toma, ¿sí? Eso es lo que quería el gobierno, ¿sí? Acto seguido dijo, che, si hay alguna ley que esté vigente y que yo quiera darle la exención, con ley de exención genérica, tengo plazo hasta el 31 de diciembre del 2004 para decirlas. ¿Se imagina lo que iba a pasar? No iba a salir ninguna ley. Bueno, esto generó un revuelo en el Congreso. ¿Ustedes saben lo que fue el año 2004 con respecto a este tipo de temas? Porque aparecieron intereses por todos lados, la política en el medio, se discutió, tanto se discutió que terminó saliendo la ley, pero no diciendo lo que quería el gobierno. Se modificó el artículo 7 continuación de la ley del IVA. Ese artículo 7 continuación de la ley del IVA, ¿cómo quedó redactado? Señores, las exenciones genéricas consagradas en leyes específicas, ¿sí?, no se aplican a la ley del IVA. Hasta ahí, lo mismo. Párrafo siguiente. Excepto por toda aquella ley que se encuentre vigente al entrar en vigencia de esta modificación. ¿Tá? Esa ley, este proyecto, salió el 9 de septiembre del año 2004. Con lo cual, el 9 de septiembre del año 2004 es una fecha clave, porque toda ley que estaba vigente a esa fecha, que establecía exenciones genéricas, aplicaban al IVA. Las nuevas leyes no podían decir exenciones genéricas, debían decir que están exentas del IVA. Bueno, y lo dijo el Congreso. Anda a pedir a la justicia. ¿Tá? Bueno, eso salió. Obviamente no es lo que quería la justicia. ¿Por qué? El gobierno. ¿Por qué? Porque la ley estaba vigente. La ley de mutuales estaba vigente. La ley de universidades estaba vigente. Con lo cual, la exención genérica causada por esa ley mantuvieron la vigencia. ¿Tá? ¿Y hay alguna ley nueva que diga expresamente está exento de IVA? No. Los partidos políticos. Ellos mismos se preocuparon de poner expresamente la ley que estaban exentos, las actividades de los partidos políticos estaban exentas del impuesto al valor agregado. ¿Me entendés? Entonces, pongamos todo sobre la mesa. ¿Sí?
¿Está claro? Esto da origen a que esta exención consagrada por la ley 16.656 está vigente, ¿sí?, para las entidades sin fines de lucro dedicadas a esto. ¿Sí? ¿Está claro? Las leyes mutuales también, las leyes gremiales también, porque estaban vigentes al 9 de septiembre del año 2004. Cuando sale la ley, automáticamente, ¿qué hizo el fisco? Derogó la instrucción 5 del año 2000. ¿Está? Ya no se puede discutir más nada. Estaba expresado en la propia ley, por lo cual ya no hablamos más de ese tipo de temas. Eso es lo que hoy tenemos vigente. Tal es así que volvió a instaurarse la instrucción 28 del año 95. ¿Sí? Las leyes especiales que se encontraban vigentes al 9 de septiembre del 2004, que establecían excepciones genéricas, prevalecen sobre el delito. ¿Está claro? Eso es lo que hay hoy. Ahora, todo esto que yo les acabo de decir es historia. Es lo que pasó a nivel normativo, es lo que pasó en el Congreso. ¿Y la justicia no dijo nada de esto? Porque esa es otra parte interesante, ¿no? Se pone que la ley, si la justicia me daba por el caño, así, Chávez, ¿para qué voy a seguir discutiendo? ¿Qué pasó a nivel de la justicia? Y bueno, y acá aparece un fallo importante. Fallo Club 20 de febrero, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2006. ¿Qué era Club 20 de febrero? Una entidad sin fines de lucro dedicada a la asistencia social. ¿Está claro? Esa entidad sin fines de lucro, un club, tenía un predio donde tenía un lugar, donde había un restaurante, un bar, una cantina. Entonces, el fisco le quería cobrar el IVA por esos servicios, ¿sí? Los servicios de comida, ¿sí? O del bar, o del restaurante, o el alquiler del espacio respectivo. El contribuyente pero llegó a la Corte y la Corte, unánime, dijo, señor, está vigente la ley 16.656. Y esa ley exime de todo impuesto nacional, ¿sí?, a la entidad de sin fines de lucro dedicada a la asistencia social. El Club 20 de febrero hace eso. Por lo tanto, es una exención genérica, sí, establecida por una ley específica que prevalece de la ley del IVA. Por lo tanto, lo declaró exento. Cuando a vos te dicen que tenés una exención subjetiva, estás exento todo lo que hagas, porque la exención recae sobre el sujeto. Por lo tanto, sí, la actividad que hagas está exenta. ¿Me van siguiendo? Eso es importante, por eso discutíamos la exención subjetiva. Entonces, el Club 20 de febrero pasó a estar exento. En paralelo, la Cámara Nacional Contencioso Administrativa Federal, en una causa del año 2009 también, Fundación Médica Bahía Blanca, una fundación, una entidad sin fines de lucro dedicada a la salud, también la Cámara resolvió que estaba exento por la ley 16.656, por estar por encima, ¿sí?, de lo que es la ley del IVA. Y veníamos bien, ¿no? ¿Sí? Ya veníamos 2-0 en la justicia, ¿sí? Como ayer, 2-0. Pero vino el gol en contra, ¿sí? Y hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Sindicatos Petroleros de Córdoba, ¿sí?, esto es de acá, de Córdoba, donde, del año 2010, donde el sindicato petrolero es sindicato. Y por la ley sindical, los sindicatos están exentos de todo impuesto nacional. ¿Tá? Ley específica que regula la actividad, ¿sí? Sin embargo, el sindicato explotaba el hotel, un hotel acá en Córdoba. No sé si ustedes han visto el hotel de la Cañada. ¿El de la Cañada? Sí. Bueno, ese hotel es del sindicato. Ese hotel alojaba a afiliados del sindicato y a no afiliados del sindicato. El fisco le quería cobrar el IVA por el servicio de hotel a los no afiliados del sindicato. Y empezó la discusión. ¿Tá? Bueno, el contribuyente vino de cola con este fallo en el Tribunal Fiscal de la Nación, en la Cámara, y llegó a la Corte. Cuando llega a la Corte le dice, señor, sí, usted está exento, pero para los servicios que le presta a los afiliados. A los no afiliados está grabado. Rompiendo con este principio de exención subjetiva. Que ya tenemos que empezar a revisar qué actividad hace para decir si está exento o está grabado. A mi criterio, un problema de defensa mal planteado. Había un tema de defensa mal planteado que generó esta discusión y esta interpretación de la Corte. No obstante eso, los miembros de la Corte en ese momento eran 5, 2 miembros de la Corte, Maqueda y Lorenzati, creo que fue, o Zaffaroni, votaron en contra. ¿En contra de qué? De fallo. Diciendo que, no señores, apliquemos la doctrina del Club 20 de febrero. Si dijimos en ese caso que una entidad sin fin de lucro dedicada a la asistencia social está exento, acá pasa lo mismo. Está exento el sindicato. ¿Qué estamos discutiendo si le presta servicio afiliado o no afiliado? Está exento. Pero fue el voto en minoría. El voto en mayoría salió en contra. Con lo cual, ya nos pusimos 2-1 y faltaban 10 minutos para terminar el partido, ¿no? Sí, dale. Sí. 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 No. Pero lo que pasa es que ahí está tu error. El error es interpretar cuál es. Interpretar que acá vos tenés que hacer análisis por actividad. No importa la decisión que tomó la empresa, si por una actividad o por otra. La exención es subjetiva. Acá estamos discutiendo si el sujeto está exento o no. Y si el sujeto está exento. Entonces, si la entidad gremial estaba exenta, ¿qué tenemos que decir? Esta parte sí, esta parte no. Estaba exenta. Y eso es lo que decían Zaffaroni y Maqueda. Bueno. No hay contraprestación, no importa si es la contraprestación o no, acá estamos discutiendo la exención subjetiva. ¿Tá? Bueno, esta discusión, por favor, todos los que estamos viendo de esto, y yo me he detenido bastante en la exención subjetiva porque es pregunta de examen, y por favor, todo esto fallo hay que saberlo. ¿Sí? ¿Tá? Todo, no hay duda. Todo esto termina con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa mutual Sancor. ¿Sí?
Mutual Sanco. Es un fallo del año 2015 donde la Corte tuvo que ver si esa mutual estaba exenta por los servicios que prestaba la mutual. ¿Sí? ¿Qué dijo la Corte? Señores, es una mutual. Se rige por la ley de mutuales y la ley de mutuales, la ley 20.321, bien digo, en su artículo 29 dice que la mutual está exenta de todo impuesto nacional. Es una exención genérica, es una exención que está en una ley que regula una actividad, o sea que está por encima de lo que la ley deriva, y es una ley que estaba vigente al 9 de septiembre del año 2004, cuando fue modificada la ley del IVA. Por lo tanto, dice la Corte, esa exención prima sobre la ley del IVA. Está todo exento lo que hagan las mutuales. ¿Está? A partir de allí, eso fue un fallo unánime, con ese criterio queda definido que toda ley específica que regula una actividad y haya estado vigente al 9 de septiembre del 2004, ¿sí? Tiene supremacía sobre la ley del IVA y por lo tanto exenta. Se aplica exención subjetiva. ¿Qué cosa? ¿Sindicatos petroleros? Quedó grabado esa parte. Ahora con el fallo, no sé qué habrán hecho después, porque uno no sigue ¿no? este tema, ni atiendo al sindicato. Pero si habría que ver, yo ante este fallo de la Corte hubiera ido de vuelta a plantear bueno, mira, espera, que pague de más, porque yo de exento. Sí. ¿Por qué con la obra social? Porque por la ley de mutuales. Las mutuales tienen una ley específica que regula la actividad que es distinta a la ley de las obras sociales. ¿Está? ¿Está claro? ¿Sí? Igual las obras sociales, por la actividad específica de la obra social, están exentas por la ley del IVA. ¿Me entendés? Por la actividad específica que hace la obra social. Pero siempre lo que hemos hablado no era la obra social, sino los servicios médicos prestados afiliados de una obra social. ¿Me entendés? Es distinto. ¿Dudas hasta ahí? Bien. Profe, Sí. si tuviésemos que analizar un caso de exención subjetiva, lo hacemos teniendo en cuenta esta ley específica que es superior a la ley de IVA, ¿no? Obviamente, si no te voy a dar. Bien, ¿y el fallo de Petrolera, para qué nos serviría? ¿Para justificar No, que- yo lo que. No, vos podés mencionarlo el fallo diciendo, guarda que hay un fallo en contra, pero que el fallo definitivo del Corte de 2015 es este. ¿Sí? Bien. ¿Está claro? Pero usted tiene que saber las dos cosas, tiene que saber todo. ¿Me entiendes? ¿Ah? Esa es un poco la idea. Gente, el lunes tenemos clase a las 18 horas. Sí, a las 18 horas, acá en la aula magna, empezamos a ver el cuarto elemento del hecho imponible, que es en qué momento nace la obligación tributaria. ¿Está claro? Bueno, gente, buen fin de semana. Buen fin de semana, profe. No sé si